Geometría y medida, áreas y perímetros de regiones poligonales, área de un triángulo, por Miguel Ángel Pombo de la Hoz. Voy a mostrarles cómo podemos encontrar el área de un triángulo. Para ello disponemos de una cuadrícula que hará las veces de un geoplano, en la cual la distancia entre dos puntos consecutivos que sean vertical, horizontalmente será una unidad lineal, y la región encerrada por ellos cuatro será nuestra unidad de área. Ya hemos ubicado tres clases de triángulos: un triángulo recto, un acutángulo y un obtusángulo. El triángulo recto es el que tiene un ángulo que mide 90. Sus lados, que forman el ángulo, se llaman catetos. Este triángulo, sus ángulos son menores de 90 y este tiene un ángulo mayor de 90. La distancia horizontal que separa a estos dos punticos se va a llamar la base, y en este caso hemos cogido 8 unidades lineales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces la base va a ser de 8 unidades. Todos los triángulos hemos escogido con 8 unidades. La altura es un segmento que se traza perpendicularmente a la base. En este caso mide 4 unidades, 4 unidades y 4 unidades. Esa es la altura. Entonces marcamos la altura. Y la altura de este triángulo. El área de los triángulos es la región que encierra cada uno de ellos de acuerdo con esta unidad cuadrada. Ya hemos recubierto el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. Ahora vamos a cubrir el triángulo recto con unidades cuadradas de estas o fracciones de ellas. La cantidad de estas unidades será el área de los triángulos. Ahora debemos utilizar fracciones de la unidad cuadrada para completar la región triangular. Por último, insertamos unos triángulos en las regiones que están en blanco para cubrirla totalmente. Hemos cubierto los tres triángulos con regiones unitarias de cuadrados o fracciones de ellas. Ahora vamos a construir en la base de los triángulos un rectángulo que tenga la misma base que los triángulos, pero que su altura corresponda a la mitad de la altura de ellos. Lo que haremos ahora es que esta región que está en blanco la vamos a cubrir con las fracciones o unidades de áreas que están por encima del rectángulo, y el área que encierra el rectángulo será el área de los triángulos. Comenzamos con el área del triángulo recto, trasladando las piezas que están por encima del rectángulo. Esta pieza, como no tiene la posición en la región que está allí, la giramos o rotamos y para luego ubicarla. Procedemos de igual manera con esta pieza, ubicándola en esta región. Ahora con los triángulos, la rotamos y la ubicamos
Y esta es la última pieza del triángulo que hemos ubicado en el rectángulo. Lo que hemos mostrado en esta parte es que el área del rectángulo debe coincidir con el área del triángulo. Procedemos de igual manera con el triángulo acutángulo. Las otras piezas triangulares debemos rotarlas para poderlas ubicar en las regiones que están en blanco en el rectángulo. Nos quedan estas dos piezas. Ya hemos cubierto los dos rectángulos que estaban en las bases del triángulo recto y el triángulo acutángulo. Comenzamos con esta pieza. Debemos rotarla para poderla ubicar en esta esquina. Ahora vamos a trasladar esta pieza en esta posición. Luego continuamos con esta. Ahora vamos a mover este triángulo y lo rotamos para poderlo ubicar en esta región. Continuamos con este cuadrado, lo ubicamos en esta región. Ahora voy a mover esta pieza que debo rotarla para ubicarla en esta región. Ahora le toca el turno a esta región que debo también rotarla para ubicarla aquí. Continuamos con esta pieza. También debo rotarla para ubicarla aquí. Me faltan estas dos piezas que corresponden a estas dos regiones. Hemos cubierto entonces los rectángulos con todas las piezas que estaban en la parte de afuera del rectángulo que habíamos construido. ¿Qué hemos encontrado? Que para un rectángulo que tenga como base 8 unidades del rectángulo y una altura de 2 unidades, que es la mitad de los triángulos, su área, que se encuentra multiplicando el producto de la base por la altura, será igual a la base, que es 8, por la altura, que es 4 medios, que es 2, da 16. Observen aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En todos los rectángulos hay 16 unidades cuadradas. ¿Qué ocurre en el triángulo? Que la base tiene 8 unidades, la altura 4 unidades y su área también es
de 16 unidades cuadradas, porque observamos que todos los rectángulos que tienen 16 unidades cuadradas coinciden con la región que estaba cubriendo a los triángulos. O sea que esto es lo mismo que esto de acá. 8 por 4 medio que dan 16. Esta expresión la podemos volver a escribir de otra manera para tener la expresión que me sirva para encontrar el área de un triángulo. 8 por 4 partido por 2, que nos genera la expresión que vamos a utilizar para encontrar el área de un triángulo: multiplicar la base por la altura y dividirla entre 2. En los triángulos rectos podemos decir que es el producto de los catetos partido por 2. Vamos a mostrarles ahora por qué la expresión que encontramos para el área del triángulo recto es correcta. Para ello disponemos del mismo triángulo que trabajamos y vamos a tener una copia de ese triángulo. Lo rotamos y lo ubicamos de modo que se forma un rectángulo. En este rectángulo, este lado que hace las veces de la base es congruente con este lado superior, y este lado vertical es congruente con este lado vertical. Y esta diagonal sirve como lado para los dos triángulos rectos. En consecuencia, los dos triángulos son congruentes por el postulado lado, 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 y tendrán la misma área. Este segmento representa la altura del triángulo que teníamos. Entonces, el área de este rectángulo es igual a la base por la altura. Esa es la expresión que obtuvimos anteriormente para el área de un rectángulo. Esa misma expresión, base por altura, es igual a la suma de esta área con la de esta área, o sea, 2 veces el área A. Eso es por el postulado de la adición de áreas. Resolviendo aquí para A, encontramos la expresión área igual a 1 medio de la base por la altura. Y esa expresión, escribiéndola, indicando el triángulo, nos permitirá tenerla de la siguiente manera: el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de la base por su altura. Veamos ahora por qué funciona la expresión que hemos encontrado para hallar el área de este triángulo. Tenemos su altura y podemos observar que el triángulo queda descompuesto en dos triángulos rectos, que para diferenciarlos vamos a colorearlos. El triángulo a la izquierda de la altura de verde y el triángulo a la derecha de la altura de amarillo. Vamos a designar con A sub 1 el área de este triángulo y con A sub 2 el área de este triángulo. La base de este triángulo será B sub 1 y la base de este triángulo será B sub 2. La altura de ambos triángulos va a ser H. La base del triángulo inicial que hemos designado con B será la suma de la base 1 más la base 2. Entonces tenemos que el área del triángulo
total va a ser igual a el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Esto es por el postulado de la adición de áreas. Ahora, esa misma área va a ser igual a la mitad del producto de la base 1 por la altura más la mitad del producto de la base 2 por la altura. Esa es la expresión que ya habíamos encontrado para hallar el área de un triángulo recto. Esa misma área va a ser igual a 1/2 del producto de la altura por la suma de las bases, usando la propiedad distributiva. Esa misma área la podemos escribir como 1/2 de la altura por la base, sustituyendo la suma de la base 1 con la base 2. ¿Qué podemos escribir ahora? También el área como 1/2 de la base por la altura, cambiando los términos, o sea, usando la propiedad distributiva. En definitiva, tendremos que el área del triángulo será 1/2 de la base por su altura. Por último, revisemos por qué funciona la expresión para encontrar el área de un triángulo, en este caso del triángulo obtusángulo. Hemos coloreado de verde el área de ese triángulo. La altura h, el triángulo TQR está conformado por QRS y QST. Tendremos entonces que el área del triángulo TQR es la mitad de la altura multiplicado por su base. La base es B1 más B. Ese es porque la expresión que nos permite encontrar el área de un triángulo recto. Ahora tendremos que esa misma área la podemos igualar al área del triángulo QRS más A, que es el área de la región que está sombreada, por el postulado de la adición de áreas. Ahora, esa misma área la podemos escribir como 1/2 de la altura por la base 1 que corresponde a esta área, 1/2 de h por B1 más el área A. Nuevamente hemos utilizado la expresión para calcular el área de un triángulo recto. A continuación, escribimos el área del triángulo TQR, que es 1/2 de la altura por la suma de las bases 1 y B, será igual a las expresiones que teníamos anteriormente. Hemos hecho una sustitución del área de este triángulo por su expresión que estaba acá. Ahora, utilizando la propiedad distributiva, resolvemos el paréntesis que está en esta expresión. Nos queda esto. Igual a lo que tenemos en la expresión anterior.
como dijimos, hemos usado la propiedad distributiva. Y por último, cancelando estas dos expresiones, nos queda que el área del triángulo es 1/2 de la base por la altura. Hemos usado la propiedad cancelativa. Hemos encontrado entonces que para cualquier triángulo la expresión para hallar su área es multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2.